El rugido del león alfa se cortó abruptamente. Por primera vez en su vida, el rey de la sabana africana retrocedió. Frente a él, 40 chimpancés lo observaban en silencio mortal, con palos afilados en las manos y una sed de venganza que cambiaría para siempre las reglas de la selva. En las profundidades de la reserva de Gombe, Tanzania, donde las montañas se encuentran con la sabana, existe un territorio que ningún animal se atreve a cruzar. Los guardabosques lo llaman la zona prohibida. Los lugareños susurran historias sobre gritos que perforan la noche y rastros de sangre que aparecen al amanecer. Todo comenzó cuando Bakari, el chimpancé alfa más inteligente jamás documentado, presenció algo que rompió todas las leyes no escritas de la naturaleza. Su hijo menor, Yengo, fue cazado brutalmente por una manada de leones liderada por Simba, un macho de 200 kilos, conocido por su crueldad excepcional. Pero Bakari no era un chimpancé común. Durante años había observado a los cazadores humanos, aprendiendo sus tácticas, memorizando sus movimientos. Había desarrollado algo que ningún animal había logrado. Antes, un plan de venganza calculado. La comunidad científica había registrado comportamientos agresivos en chimpancés, pero nunca algo como lo que estaba por suceder. La doctora Sarah Michelle, primatóloga con 20 años de experiencia, documentaría eventos que desafiarían todo lo que creía saber sobre la inteligencia animal. En 3 semanas, Bakari transformó a su clan de chimpancés dispersos en una máquina de guerra organizada. Fabricaron armas, establecieron roles de combate y desarrollaron señales de comunicación que incluso los investigadores más experimentados tardaron meses en descifrar. La temperatura alcanzaba los 38 oC, cuando comenzó la caza más extraordinaria jamás registrada en África. ¿Ves? Los leones serían la presa. El sol apenas había salido cuando Yengo se separó del grupo para beber agua en el río Kakumbe. A sus 4 años, era el chimpancé más curioso de la comunidad, siempre explorando territorios nuevos contra las advertencias de su padre Bakari Punsimba, y su manada habían cazado toda la noche sin éxito. La sequía había ahuyentado a las cebras y antílopes hacia el sur, dejando a los leones hambrientos y desesperados. Cuando el viento llevó el aroma del joven chimpancé hasta sus fosas nasales, el instinto depredador se activó inmediatamente. Yengo no tuvo oportunidad de gritar. El ataque fue rápido y mortal. Simba lo derribó de un solo zarpazo, mientras las hembras de la manada formaron un círculo, asegurándose de que no hubiera escape. Bakari encontró los restos de su hijo 2 horas después. Los rastros de sangre, las marcas de garras en los árboles cercanos y el olor inconfundible de los leones contaron toda la historia. Pero había algo más. Huellas que mostraban que los leones habían jugado con su presa antes de matarla. El alfa chimpancé se quedó inmóvil durante 6 horas junto al cuerpo de Yengo. Los otros miembros del clan mantenían distancia respetuosa, sabiendo que algo fundamental había cambiado en su líder. Cuando finalmente se incorporó, sus ojos mostraban una frialdad que helaba la sangre. Esa noche, Bakari hizo algo inédito. Reunió a todos los machos adultos y comenzó a comunicarse, usando gestos que nadie había visto antes. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera estado planeando este momento durante años. Los primatólogos que observaban desde la distancia notaron inmediatamente el cambio. Los chimpancés habían dejado de hacer ruido. No más gritos territoriales, no más disputas internas. Una disciplina militar había reemplazado el caos natural. La venganza acababa de comenzar. Durante la primera semana después de la muerte de Yengo, Bakari desapareció del territorio conocido.
Los investigadores activaron todos los dispositivos de rastreo, temiendo que el dolor lo hubiera llevado a un comportamiento autodestructivo. La realidad era mucho más perturbadora. Bakari había estado visitando antiguos campamentos de cazadores abandonados, estudiando cada herramienta dejada atrás. Sus manos inteligentes examinaron lanzas rotas, cuchillos oxidados y trampas desarmadas. Su cerebro, ya superior al de cualquier animal no humano, comenzó a procesar información de una manera completamente nueva. Regresó al clan cargando ramas específicas que había seleccionado meticulosamente. No eran ramas comunes para alimentación o construcción de nidos. Eran armas. En potencia, Casey, la hembra beta del grupo, fue la primera en entender. Bakari comenzó a enseñarle cómo afilar la punta de una rama contra rocas específicas, cómo probar la resistencia de la madera, cómo balancear el peso para máxima eficacia. En 48 horas, 12 chimpancés machos habían aprendido la técnica. En una semana, todo el clan de 40 individuos poseía un arsenal básico, pero las armas eran solo el comienzo. Bakari estableció un sistema de entrenamiento que habría impresionado a cualquier instructor militar humano. Dividió al grupo en equipos especializados: exploradores, atacantes directos, flanqueadores y una unidad de distracción. Los exploradores, liderados por Casey, aprendieron a moverse en silencio absoluto, siguiendo rastros y memorizando patrones de movimiento de la manada de leones. Los atacantes directos, todos machos de más de 15 años, practicaron técnicas de combate coordinado usando sus nuevas armas. Los flanqueadores desarrollaron la habilidad de trepar y atacar desde arriba, aprovechando su ventaja natural en agilidad. La unidad de distracción, compuesta por hembras y juveniles, aprendió a crear ruidos y movimientos que confundirían al enemigo. La doctora Michelle documentó comportamientos que contradecían décadas de investigación sobre capacidades cognitivas de primates. Los chimpancés habían desarrollado un lenguaje de señales militar, sistema de rangos y disciplina grupal que rivalizaba con sociedades humanas primitivas. La transformación era completa. La guerra estaba próxima. Simba y su manada habían establecido dominio sobre un área de 15 kilómetros que incluía 3 pozos de agua y los mejores sitios de caza de la región. La sequía había concentrado a todos los animales en estos puntos vitales, convirtiendo el territorio en una fortaleza natural. La manada consistía en Simba, 4 hembras adultas, 2 machos, subordinados y 5 cachorros. Su rutina era predecible: caza nocturna, descanso durante las horas de mayor calor bajo las acacias y patrullaje territorial al atardecer. Casey y su equipo de reconocimiento habían estado observando durante 2 semanas. Habían identificado cada debilidad en la rutina de los leones, cada punto vulnerable en su territorio, cada momento cuando la guardia estaba baja. La información que recopilaron fue extraordinaria. Simba tenía una cojera leve en la pata trasera izquierda, resultado de una pelea territorial previa. Las hembras nunca se alejaban más de 200 metros de los cachorros durante el día. Los machos subordinados dormían profundamente entre las 2 y 4 de la madrugada. El único acceso al agua principal requería caminar por un sendero estrecho bordeado de rocas altas, pero el descubrimiento más crucial vino de Jenny, un chimpancé joven con agudeza visual excepcional. Había notado que los leones tenían una reacción instintiva de retroceso cuando se encontraban rodeados, incluso por animales más pequeños. Bakari procesó esta información durante días. Su plan comenzó a tomar forma. No atacarían como depredadores buscando presa,
sino como estrategas militares ejecutando una operación cuidadosamente planificada. La fase de reconocimiento también reveló algo que cambiaría toda la dinámica del conflicto. Simba había desarrollado un gusto por carne de primate. Los restos de otros monos habían sido encontrados en su territorio, indicando que la muerte de Yengo no había sido un incidente aislado. Este descubrimiento radicalizó incluso a los chimpancés más pacíficos del clan. La amenaza no era solo personal, era existencial. Durante la última noche de observación, Kesi presenció algo que aceleró los planes de Bakari. Simba cazó y devoró a una hembra chimpancé de un clan vecino. El mensaje era claro. Los chimpancés se habían convertido en presa preferida. Era tiempo de actuar. La madrugada del día elegido llegó con una calma inquietante. No había viento, e incluso los insectos parecían haber silenciado sus ruidos habituales. Bakari eligió la fecha específicamente. Luna nueva, máxima oscuridad, condiciones perfectas para un ataque sorpresa. A las 3:17 de la madrugada, cuando los machos subordinados de la manada dormían profundamente y Simba comenzaba su patrulla rutinaria, la operación comenzó. Kesi y 5 hembras se posicionaron cerca del agua, creando disturbios sutiles, diseñados para atraer curiosidad sin despertar sospechas inmediatas. Sonidos que podrían ser interpretados como presa pequeña en peligro. Simba, hambriento después de 3 días sin caza exitosa, se dirigió hacia el área. Su cuerpo masivo se movía con confianza cautelosa, todos los sentidos alerta, pero sin detectar la presencia coordinada masiva que lo rodeaba. Los flanqueadores habían tomado posiciones en los árboles 20 minutos antes. 12 chimpancés, armados con lanzas de madera afilada, esperaban en silencio absoluto a 4 metros de altura, posicionados para crear un ataque desde múltiples ángulos. Cuando Simba llegó al claro cerca del agua, Bakari dio la señal. La primera lanza alcanzó al león en el hombro izquierdo. No fue un golpe mortal, pero la sorpresa y el dolor causaron desorientación inmediata. Simba rugió, pero antes de que pudiera localizar la fuente del ataque, 3 lanzas más lo alcanzaron desde ángulos diferentes. Los chimpancés atacaron no como animales salvajes, sino como guerreros entrenados. No gritaron, no se emocionaron, mantuvieron formación, continuaron el asalto coordinado, rotaron atacantes para mantener presión constante. Simba intentó retirarse hacia su territorio principal, pero los flanqueadores habían bloqueado cada ruta de escape. Por primera vez en su vida adulta, el rey de la sabana experimentó miedo genuino. El león luchó ferozmente, sus garras poderosas, alcanzando a 2 chimpancés que se acercaron demasiado. Pero por cada chimpancé que caía, 3 más tomaban su lugar. Los números superiores y la coordinación sin precedentes estaban ganando. Después de 12 minutos de combate intenso, algo sin precedentes ocurrió. Simba huyó. El rey había abandonado el campo de batalla. Simba corrió hacia su manada con heridas que goteaban sangre y orgullo devastado. Nunca en la historia documentada de la región un león había huido de primates. Los rugidos que emitía mientras corría no eran de ira, sino de pánico. Pero Bakari había anticipado esta reacción. Mientras un grupo pequeño de chimpancés había ejecutado el ataque directo, el resto del clan se había dispersado por todo el territorio de los leones, creando múltiples puntos de presión. No habría refugio seguro. El plan era guerra psicológica, quebrar la confianza de la manada de leones, forzarlos hacia posiciones constantemente defensivas, eliminar su capacidad para cazar de manera eficaz. Cada vez que los leones intentaban descansar,
Grupos pequeños de chimpancés aparecían desde direcciones diferentes, lanzaban lanzas, creaban ruido y desaparecían antes de que pudieran montar una respuesta eficaz. Las leonas, naturalmente protectoras de sus cachorros, se vieron forzadas a permanecer en estado de alerta constante. La privación de sueño y el estrés constante comenzaron a afectar a toda la manada. La doctora Michelle y su equipo documentaron comportamiento jamás registrado en décadas de investigación. Los leones habían comenzado a mostrar signos de neurosis colectiva, saltaban con cualquier sonido repentino, rehusaban salir durante el día. Agresión, inducida por insomnio entre miembros de la manada. En el tercer día de guerra psicológica sostenida, algo extraordinario ocurrió. Las leonas comenzaron a cuestionar el liderazgo de Simba. En sociedades de leones, los desafíos al macho alfa usualmente vienen de machos externos buscando tomar control, pero el cuestionamiento interno del liderazgo por las hembras era sin precedentes, especialmente cuando era provocado por presión de supuestos animales presa. Geni, desde una posición elevada, presenció el momento que cambiaría todo. Las leonas atacaron a Simba. No fue un intento mortal, sino expresión de frustración con su incapacidad para proteger a la manada contra estos atacantes inusuales. Simba, ya debilitado por heridas sostenidas y estrés psicológico, no pudo afirmar su autoridad de manera eficaz. La jerarquía había colapsado. Bakari había logrado algo que ningún animal había conseguido antes. Había quebrado la unidad de una manada de leones desde adentro, utilizando solo inteligencia, coordinación y presión sostenida. La siguiente fase del plan era incluso más audaz. Con la manada de leones desorganizada y desmoralizada, Bakari implementó la fase final de su estrategia, toma territorial completa. Los chimpancés establecieron puestos permanentes en cada fuente de agua dentro del territorio de los leones. Usando turnos de guardia, aseguraron que los leones no pudieran acceder a recursos vitales sin entrar en confrontación directa. Esta táctica era revolucionaria, no solo por su sofisticación, sino porque requería pensamiento a largo plazo y manejo de recursos que rivalizaba las habilidades cognitivas de humanos primitivos. Cada puesto tenía suministro de armas, sistema de comunicación coordinado y protocolos establecidos para diferentes escenarios. Simba, desesperado e incrementalmente aislado de su propia manada, intentó una acción ofensiva final. Reunió a los dos machos subordinados y atacó el puesto principal durante las primeras horas de la mañana. Lo que encontró fue una trampa meticulosamente planificada. Bakari había posicionado a sus guerreros más experimentados en posiciones ocultas, creando una zona mortal donde los leones que se acercaran estarían completamente expuestos mientras los atacantes permanecían protegidos. La batalla que siguió duró apenas 8 minutos, pero estableció permanentemente un nuevo orden en la región. Los machos subordinados, enfrentados con oposición coordinada abrumadora, huyeron inmediatamente. Simba, solo y superado en número 15-1, luchó con la desesperación de un animal que sabe que la muerte es inminente. Sus garras poderosas conseguían alcanzar atacantes, pero los números superiores y las armas dieron a los chimpancés ventaja decisiva. Múltiples heridas de lanza, combinadas con agotamiento de guerra sostenida, finalmente vencieron incluso su fuerza masiva. Cuando Simba finalmente colapsó, algo aún más extraordinario ocurrió. Bakari se acercó y, utilizando una serie compleja de gestos, se comunicó directamente con el león moribundo. Los testigos reportaron que parecía como si Bakari estuviera explicando por qué había ocurrido esta guerra sin precedentes,
como si una inteligencia superior estuviera reconociendo el dominio anterior mientras afirmaba la nueva realidad. Simba murió no por violencia aleatoria, sino como resultado de justicia calculada ejecutada por inteligencia superior. Las leonas, observando desde la distancia, tomaron una decisión inmediata. Abandonaron el territorio completamente. En cuestión de horas, toda la manada había huido hacia regiones del sur, dejando atrás territorio que habían controlado por más de 3 años. Los chimpancés habían logrado victoria completa. La transformación del territorio que siguió desafió cada suposición sobre comportamiento animal y capacidad cognitiva. Bakari estableció patrullas sistemáticas que cubrían todo el territorio anterior de los leones. Diferentes grupos se especializaron en diferentes funciones: grupos de caza, defensa territorial, manejo de recursos y recopilación de inteligencia. Los chimpancés desarrollaron relaciones comerciales con otras especies animales que previamente habían sido intimidadas por la presencia de leones. Antílopes pequeños recibían protección a cambio de información sobre amenazas potenciales. Especies de aves proporcionaban reconocimiento aéreo y sistemas de alerta temprana. Esta cooperación entre especies era sin precedentes en comportamiento animal documentado. Bakari había esencialmente creado estructura de civilización primitiva basada en beneficio mutuo y seguridad compartida. La doctora Michelle documentó cambios que revolucionaron el entendimiento de inteligencia de primates. El uso de herramientas evolucionó más allá de la simple adquisición de alimentos hacia manufactura sofisticada de armas. Los sistemas de comunicación desarrollaron complejidad comparable con lenguajes humanos primitivos. La organización social incorporó conceptos de especialización, jerarquía y distribución de recursos que sugería habilidades cognitivas mucho más altas de las previamente reconocidas. Pero quizás el aspecto más notable fue la paz sostenida que resultó de este cambio dramático de poder. Con los leones eliminados del territorio, los animales más pequeños florecieron, las poblaciones depredadas aumentaron, la vegetación se recuperó del sobrepastoreo. Las fuentes de agua se volvieron accesibles para especies que habían sido excluidas. El ecosistema, contra todas las predicciones, comenzó a prosperar bajo el manejo de los chimpancés. Surgieron nuevos desafíos, sin embargo, otras especies depredadoras, leopardos, hienas, perros salvajes, comenzaron a probar los límites del territorio recién establecido de los chimpancés. La respuesta de Bakari fue rápida y decisiva. Demostraciones de fuerza que no dejaron dudas sobre las consecuencias de violaciones territoriales. Curiosamente, estas confrontaciones rara vez escalaron hacia violencia real. La inteligencia superior y capacidad militar probada crearon efecto disuasorio que mantuvo la paz a través de amenaza implícita en lugar de conflicto constante. Bakari había logrado algo extraordinario. Estableció estabilidad a través de indomable fuerza, creando territorio donde la violencia se volvió innecesaria, porque los desafiantes potenciales entendían la futilidad de la oposición. La transformación estaba completa. Un nuevo depredador supremo había emergido en la vida silvestre africana. Meses después del último encuentro con Simba, el territorio bajo control de los chimpancés se había expandido para incluir más de 50 por el Clotasomma. Otros clanes de chimpancés habían comenzado a solicitar alianza con el grupo de Bakari, buscando protección y compartir técnicas avanzadas. La comunidad científica mundial había comenzado a prestar atención. Equipos de investigación de universidades importantes llegaron para documentar evolución social sin precedentes ocurriendo.
En tiempo real, terminología como comportamiento protohumano y revolución cognitiva comenzaron a aparecer en artículos académicos. Pero el logro más significativo de Bakary no fue victoria militar o expansión territorial. Fue la paz y prosperidad sostenidas que había creado para su comunidad. Los cachorros de chimpancé jugaban seguramente en áreas donde previamente había existido peligro constante. Las fuentes de alimento eran abundantes y bien manejadas. La población había crecido 40%, ya que clanes circundantes buscaban integración con la sociedad exitosa. La doctora Michelle publicó hallazgos que desafiaron suposiciones fundamentales sobre inteligencia, capacidad de planificación y organización social en especies no humanas. Su trabajo sugirió que el salto cognitivo observado en el clan de Bakary representaba desarrollo evolutivo comparable con civilización humana primitiva. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, trayendo atención global hacia la región. Los esfuerzos de conservación aumentaron dramáticamente, ya que el mundo reconoció el valor único de preservar ambiente donde tal desarrollo notable estaba ocurriendo. Sin embargo, Bakary permaneció enfocado en las necesidades inmediatas de su comunidad. La edad avanzada estaba comenzando a afectar sus capacidades físicas, y la cuestión de sucesión se volvió preocupación crítica. Había estado entrenando a múltiples machos jóvenes en pensamiento estratégico avanzado y habilidades de liderazgo, programa educativo sin precedentes que aseguró que las técnicas y conocimiento sobrevivirían más allá de su vida individual. El desafío final vino de fuente inesperada. Expansión humana, amenazando territorio desde todos los lados. Proyectos de desarrollo, operaciones mineras y expansión agrícola crearon presión que requirió nuevo nivel de adaptación. La respuesta de Bakary fue característica. Observación cuidadosa, planificación estratégica y soluciones innovadoras. Comenzó a establecer comunicación con comunidades humanas locales usando gestos y demostraciones que mostraban inteligencia de chimpancés e intenciones pacíficas. Algunas interacciones fueron exitosas, llevando hacia acuerdos informales sobre límites territoriales. Otras resultaron en conflicto que requirió respuestas de estilo militar. Mientras esta historia concluye, la transformación continúa. La nueva generación de chimpancés educados, bajo el sistema de Bakary, estaba tomando roles de liderazgo, asegurando continuidad de la sociedad revolucionaria. Hoy, 5 años después, el territorio que una vez perteneció a Simba y su manada es conocido como la República de los Chimpancés entre los investigadores locales. Bakary, ahora envejecido pero aún respetado, observa desde las copas de los árboles un reino que construyó con inteligencia pura y determinación férrea. Los leones nunca regresaron. Las pocas veces que manadas nuevas intentaron establecerse en la región, encontraron resistencia tan abrumadora y sofisticada que abandonaron intentos inmediatamente. La palabra se había extendido a través de redes animales. Este territorio pertenecía a los chimpancés, y desafiarlo significaba enfrentar oponente diferente a cualquier cosa en el mundo natural. La comunidad científica continúa estudiando este caso sin precedentes de evolución cognitiva. Bakary demostró que la inteligencia, combinada con determinación y pensamiento estratégico, podía vencer ventajas físicas que parecían insuperables. Su legado trasciende venganza por la muerte de su hijo. Había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en el ecosistema africano, probando que la evolución no siempre es proceso gradual, sino a veces
salto revolucionario hacia conciencia superior. El último avistamiento documentado de Simba ocurrió 200 kilómetros al sur, liderando manada pequeña de solo 2 hembras. Los testigos reportaron que el anterior rey mostraba cambios comportamentales permanentes, cautela excesiva, vigilancia constante y renuencia aparente hacia afirmar dominio en cualquier disputa territorial. Había sido marcado permanentemente por el encuentro con inteligencia superior. La naturaleza había encontrado un nuevo depredador supremo y no era quien nadie esperaba.